Amén. Gloria al Señor, bendito Dios. Isaías capítulo 53. Vamos a hacer una oración antes de leer. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Pues vamos a orar antes de leer la palabra. Gloria al Señor. Vamos a pedirle al Señor que en su gracia Él nos dé una revelación de lo que fue su sacrificio y de lo que esto significa. Amén. Gloria al Señor, gloria a tu nombre. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, venimos ante tu presencia. Tú eres un Dios tan grande, tan real y tan poderoso, Rey. No hay palabras de humana sabiduría, Señor, que puedan realmente describir tu grandeza, tu majestad, tu poder, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu amor para con nosotros, Dios del cielo. Y en este día nosotros queremos honrarte, queremos adorarte con todo el corazón, con toda el alma, Rey del cielo, porque solamente tú mereces adoración, solamente tú mereces alabanza, Señor. Y en esta mañana nosotros queremos, Dios mío, pedirte con todo el corazón, con toda el alma, que tu Espíritu Santo tome dominio, Señor. Sé que humanamente, Rey de gloria, no tenemos la capacidad ni las habilidades para captar, Señor, algo tan sublime, tan grande, tan, Señor, tan majestuoso, tanta misericordia y tanta gracia desplegada en esa cruz, Señor. Pero nosotros te pedimos que nos des las palabras adecuadas, que nos des las gracias, Señor, Dios mío, para hacer honor a ese sacrificio. Te pedimos que tú pongas cada palabra en mi boca. Te pedimos que tú tomes absoluto control de la congregación, de mi vida, Señor, que esta palabra me compunja a mí primeramente, compunja los corazones, nos acerque más a ti, nos haga entender, Señor, el valor de ese sacrificio tan grande, Rey del cielo. Yo te pido que tú te muevas, Espíritu Santo, trayendo gloria a Cristo, trayendo gloria al Señor, que seas tú, Espíritu Santo, trayendo esa convicción a nuestro corazón, que seas tú revelando a Cristo en el corazón, revelando ese evangelio de cruz que hoy necesitamos escuchar, Cordero Santo. Te damos toda la gloria. Te pedimos, Señor, que sea atado todo espíritu contrario, toda obra del enemigo que quiera estorbar en este día, sea atado bajo la autoridad de Jesucristo. Yo te pido que las mentes, las voluntades sean libres en este día en el nombre de Jesús, y que los corazones estén preparados, Señor, para tu palabra, y que esa palabra, Dios del cielo, cobre vida en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor, porque solamente tú la mereces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Amén. Gloria al Señor. Leemos Isaías 53, verso 1 hasta el 9. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado,
¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Yo creo que todos nosotros, de una forma u otra, estamos familiarizados con la crucifixión. Amén. Todos nosotros, por lo menos yo, en nuestra cultura siempre, no sé, se nos inculca en la tradición, en la religión tradicional, ¿verdad? La pasión de Cristo. Incluso recuerdo que en mi país, cuando éramos pequeños, siempre en la Semana Santa se celebraba de una forma tan solemne, aunque uno realmente no tiene esa comprensión de lo que realmente esto significa. Pero recuerdo que las emisoras no ponían música regular, recuerdo en esos tiempos, las emisoras seculares. Recuerdo que todo era música como así, ¿verdad? De iglesia, sí, algo bien solemne. La gente andaba de una forma, no sé, y recuerdo que toda la semana en los cines estaba La Pasión de Cristo. Y todo el mundo, por tradición, íbamos a ver La Pasión de Cristo. Íbamos, nos sentábamos, mirábamos, nos conmovíamos, pero seguíamos siendo igual. Amén. Eso realmente de ninguna forma afectaba nuestra vida. Ni siquiera entendíamos muy claramente lo que esto significaba. Amén. Y todos, pues, de alguna forma u otra estamos familiarizados con el proceso, amén. La crucifixión como tal, el sufrimiento, lo que el Señor pasó. Estamos familiarizados con la corona de espinas, con la cruz, con los latigazos, amén, con los golpes, con la saliva, con cómo lo escupían, cómo lo maltrataban. Estamos tan, no sé, hemos visto esto de tantas maneras que yo a veces pienso como que nos hemos, no sé, un poco insensibilizado de lo que esto realmente significa. Pero hoy yo no me quiero enfocar, en la crucifixión como tal, en el acontecimiento paso por paso de lo que el Señor pasó físicamente aquel día en Calvario. Yo quise tomar el capítulo 53 de Isaías, porque este capítulo, aunque muestra un cuadro de la crucifixión del Señor, también muestra el cuadro emocional detrás de lo físico. Yo quería hoy hablar de lo que realmente el Señor estaba experimentando, no solamente físicamente en su cuerpo físico, sino lo que él estaba experimentando como Señor, como ser humano que era en ese momento. Amén. Yo quería que usted viera lo que el Señor estaba sintiendo con cada momento de este acontecimiento tan importante. Porque muchas veces, hermanos, yo pienso que nosotros tomamos muy livianamente la cruz. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, a mí me hablaban de la muerte de Cristo. Yo decía, sí, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Pero yo realmente no entendía lo que esto significaba hasta que el Señor en un momento me dio una revelación de lo que Él hizo, hasta que Él un día abrió mis ojos a lo que era realmente la cruz. Y yo recuerdo ese momento, hermanos, como si fuera hoy. Yo recuerdo que ya yo llevaba casi un año de convertida y yo buscaba al Señor, venía a la iglesia, pero no entendía lo que Él había hecho por mí realmente. Yo sabía que Cristo había muerto por mí, pero yo no sabía realmente lo que esto implicaba, hasta que lo vi un día colgado de la cruz en una experiencia que el Señor me dio y vi ese contraste de lo que era Él como Dios y en lo que Él se convirtió como hombre. Y eso realmente fue lo que a mí me cambió como cristiana, fue lo que a mí realmente me cambió. Y me hizo que me enamorara de Él, porque nunca, jamás en mi vida he visto un amor tan grande, demostrado de una manera tan violenta. Amén. Y eso me conmovió, me cambió, y es lo que me mantiene sirviéndole al Señor, porque el precio que el Señor pagó por nuestras almas, amén, es un precio demasiado alto, que no hay nada en este mundo que usted pueda hacer o dejar o sacrificar
que se compare con lo que Él ya dejó y sacrificó por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Los evangelios nos narran una secuencia de los hechos ocurridos aquel día, amén, sobre la crucifixión del Señor. Pero Isaías no solamente nos narra estos acontecimientos, sino nos muestra lo que el Señor iba sintiendo paso por paso ese día. Gloria al Señor, amén. Y a veces, ¿verdad?, tendemos a tomar esto livianamente. Muchas veces quizás pensamos que fue algo no tan difícil para el Señor. A veces uno habla con personas y dice, no, pero Jesucristo era Dios y quizás no sintió nada. Jesucristo era hombre y sintió en carne viva, paso por paso, lo que le estaba ocurriendo. Amén. Gloria al Señor. Y yo quisiera que comenzáramos en el verso 1, dice la palabra, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Fíjese, usted sabe que Jesucristo desde que nació vino contra todo pronóstico. Nació en un momento en un momento crítico de la historia. Gloria al Señor. Dice la palabra que el Señor hablando, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová o el favor de Jehová? Gloria al Señor. Dice, subirá cual renuevo delante de él. Yo meditaba en estas palabras porque me gusta saber el significado de las cosas que estoy leyendo. Y dice acá que subirá cual renuevo. Al Señor se le llama el renuevo. Amén. Un renuevo es un tallo que sale de una mata o de un arbusto que haya sido cortado de raíz. Y de eso que ha sido cortado de raíz nace un tallo nuevo, una planta nueva. Empieza a levantarse sobre eso. Gloria al Señor. Y dice, y como raíz en tierra seca. ¿Usted ha visto que alguna raíz pueda realmente levantarse en tierra seca? No necesita una raíz agua, necesita un terreno apropiado para que una raíz pueda crecer y profundizarse. El Señor vino contra todo pronóstico. Vino en una situación, un tiempo de Israel, amén, donde había mucho conflicto político, muchos problemas nacionales. Y sabemos que el pueblo de Israel había sido un pueblo que había sido cautivo muchas veces, llevado en esclavitud muchas veces. Y en este tiempo ellos estaban bajo el yugo romano. El Señor vino en un tiempo muy conflictivo. Socialmente hablando, gloria al Señor. Él vino desafiando todo, desde que nació, vino en contra del favor del humano, vino en contra de todas las cosas, amén. Dice que desde que él nació ya vino una persecución contra él. Primeramente, no encontraron un lugar donde él pudiera nacer, amén. Tuvo que nacer en un pesebre, no pudo nacer normalmente como un bebé normal, quizás en ese tiempo en una casa, no sé si habían hospitales, pero en un lugar apropiado. Tuvo que nacer en un pesebre. Luego Herodes intenta matarlo antes de cumplir 2 años, gloria al Señor, y vemos luego que a través de su vida, como los fariseos, el pueblo de Israel, intentaban matarlo. El Señor vino contra todo pronóstico desde su nacimiento, en un tiempo difícil para él levantarse, para él desarrollar su ministerio, amén. Pero no solamente vino contra todo pronóstico, en contra de todo estaba contra él, por así decirlo, sino que vino contra todo razonamiento humano, desafiando toda lógica natural. Y usted se preguntará, ¿qué quiere decir eso? Fíjese, el Señor dice en su palabra, las niñas estaban diciendo unos pasajes aquí que a mí me encantan, que en Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, donde habla lo que el Señor hizo, amén. Dice la palabra en estos pasajes que el Señor, dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesucristo vino a la tierra en contra de todo razonamiento normal. El pueblo de Israel esperaba un poderoso, un rey, un gobernante, pero él vino en contra de todo lo que la gente esperaba. Gloria al Señor. Y hizo algo tan grande, tan maravilloso, que se despoja de su naturaleza divina y se pone a merced de su creación.
Jesucristo era Dios, amén. Era el creador de todas las cosas, pero Él escoge convertirse en un ser humano, escoge convertirse en una de sus criaturas, gloria al Señor, y viene siendo Dios, se hace hombre, gloria al Señor, siendo rico, se hizo pobre, siendo rey, se hizo siervo, siendo poderoso, se hizo débil, gloria al Señor. Estuvo y siendo Él la vida misma, porque dice la palabra que Él sustenta todas las cosas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa vida que sustenta todo ser humano, que sustenta la creación, estuvo dispuesto a morir. Gloria al Señor. El Señor vino en contra de todo lo que nosotros encontramos como razonable, lógico, apropiado. ¿Cómo era que alguien de esta manera fuera el libertador de Israel, fuera el que traería la salvación al ser humano? Gloria al Señor. Y el Señor exhibe ciertas características, hermanos, que a mí me tocan mucho. Yo recuerdo cuando yo tuve esa experiencia que yo le hablaba a usted, que el Señor me mostró el sacrificio de la cruz. Yo lo vi a Él en su gloria. El Señor me permitió verlo en su trono. Y yo lo vi. Eso es lo más maravilloso que usted puede ver. La gloria del Señor, la majestad del Señor, el poderío del Señor Jesús es algo tan grande que no hay palabras. Honestamente, no hay una palabra en el lenguaje humano que pueda realmente captar, describir la majestad del Señor. Amén. Se usa el término sublime porque es el grado más alto de la belleza, de lo perfecto, pero aún sublime yo creo que como que no le encaja al Señor porque Él está más allá de eso. Y yo vi esa gloria, ese ser, tan poderoso, que yo no podía ni siquiera estar de pie delante de tanta gloria porque era demasiado. Pero luego veo el contraste, veo a Jesús colgado de la cruz, lo veo colgado de la cruz y lo veo débil, indefenso, a merced de su propia creación, y yo no podía entender este contraste. Yo decía, ¿cómo alguien tan poderoso voluntariamente se hace tan débil, tan vulnerable? Y yo entendí el amor que Dios sentía por mí, por eso me convertí realmente al Señor y hasta ahora no me arrepiento. Creo que es lo único valioso que yo he hecho en mi vida, es servirle a Cristo, gloria al Señor. Y dice la palabra acá, hay unas características del Señor. Fíjese, hoy en día nosotros admiramos muchos predicadores, mucha gente que predica la palabra y vivimos, no sé, cierto estilo de evangelio, pero el Cristo crucificado tiene unas características, hermanos, que son, oh my God, que le quebrantan, lo conmueven a uno. Dice la palabra aquí en el verso 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice la palabra acá que él era primeramente, fue una persona despreciada y desechada. Gloria a Jesús. Usted sabe lo que es despreciar a alguien. Es considerar una persona no digna de estimación y no merecedora de atención. El Señor, desde que vino a esta tierra, hablábamos que vino contra todo pronóstico, en contra de toda oposición contra Él, contra su vida, contra su ministerio. Fue despreciado, no fue aceptado por las personas, fue desechado. Desechar algo es echarlo a un lado. A ver, no darle el lugar que merece. Gloria al Señor. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y yo meditaba en estas cosas, porque nosotros tenemos un concepto del evangelio, hermano, como que no encaja con el evangelio de la Biblia, con el Cristo de la Biblia. Dice varón de dolores. Cuando uno dice que algo es de algo, quiere decir que está hecho de esa sustancia. Cuando hablamos de que el Señor es varón de dolores, quiere decir que estaba formado en dolores, en situaciones dolorosas. Él conoce, está muy familiarizado con lo que es el dolor, con lo que es la angustia. Amén. Fue formado su carácter en medio de dolor, en medio de situaciones difíciles. Gloria al Señor. Dice, gloria a Jesús, experimentado en quebranto.
Cuando nosotros hablamos de una persona que es experimentado en algo, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Una persona que ha hecho algo muchas veces y ya tiene experiencia en ese tipo de cosas. Amén. Dice que el Señor era experimentado en quebranto. Amén. Él sabía lo que era el sufrimiento. Él sabía lo que era el dolor, lo que era sentir angustia, dolor, amargura. Gloria al Señor por tantas cosas. Aleluya. Dice experimentado en quebranto. Dice... fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado, fue tenido en poco. Amén. No fue estimado. Dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados sus hijos. Gloria a Jesús. El Señor vino y desde su nacimiento, gloria a Jesús, fue menospreciado, fue rechazado, gloria a Jesús, amén. Y siempre el Señor estaba constantemente defendiendo su vida. Muchas veces nosotros, el Señor ministraba mi vida a través de esto y nosotros, no sé, tendemos a ser tan delicados en la manera como le servimos al Señor. Y pensamos como que quizás Jesús era este superhombre que andaba con una escolta de personas, guardaespaldas o personas cuidándole la espalda ahí o protegiéndolos. Y somos tan delicados, hermanos, para servirle al Señor. Pero el retrato del siervo perfecto, del siervo del Señor, del Cristo, a quien nosotros le llamamos Señor, fue un cuadro muy diferente a lo que nosotros muchas veces nos imaginamos. Gloria a Jesús. Dice, no estimado, sin valor, que no merece ningún tipo de afecto, sin respeto hacia Él. Gloria al Señor, gloria a Jesús, aleluya. Y dice la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén. En esa cruz el Señor fue masacrado de una forma tan brutal, tan terrible, simplemente para que usted y yo podamos tener la sanidad, podamos tener la salvación de nuestra alma. Gloria al Señor. Dice, y le tuvimos por azotado. ¿Usted sabe lo que es azotar a alguien? Dice que es golpear fuertemente de una forma repetida y rápida a una persona. Gloria al Señor. Dice azotado y herido de Dios y abatido. Esta palabra abatido me llamó la atención, hermano. Me llamó la atención porque abatido quiere decir que ha perdido el ánimo, las fuerzas y la energía. Gloria al Señor. El Señor, hermanos, el proceso de la cruz no fue un proceso fácil, fue un proceso doloroso, no solamente físicamente en los dolores que el Señor iba pasando en esa secuencia de procesos, sino también emocionalmente. Gloria a Jesús. Y el verso 5, que es donde más me quiero enfocar, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo me quiero enfocar mayormente en este pasaje. La palabra del Señor nos dice que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y yo meditaba en esto porque nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros, amén. Sabemos que Cristo padeció por nosotros, y cuando hablamos y pensamos en la crucifixión, lo vemos como algo, a veces lo hacemos hasta como un hecho poético, algo como que wow, qué bonito, Cristo murió por nosotros, pero sabemos realmente lo que esto significa, lo que Cristo estaba representando en esa cruz. Dice la palabra del Señor que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A menudo cuando nosotros hablamos a algunas personas del Señor, le decimos, sí, Él tomó tu lugar en la cruz, Jesucristo tomó tu lugar en la cruz, pero no entendemos lo que realmente esto significa. Amén. Jesucristo, dice la palabra, que era santo, que era puro, que nunca pecó, sin embargo fue a la cruz por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. ¿De qué forma? La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte.
Pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. So, la paga del pecado es la muerte. Gloria al Señor. Dice la palabra que Él fue herido por nuestras rebeliones. Rebeliones quiere decir cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor, lo establecido por Dios. Nos rebelamos cuando no hacemos lo que el Señor determina en su palabra. Dice, molido por nuestros pecados. Pecados son las acciones terribles que nosotros como seres humanos cometemos. Aparte de ignorar lo que Dios tiene que decir, también nuestros pecados, nuestras acciones de maldad. Gloria a Jesús. Y Jesucristo simplemente llevó la culpa que nos correspondía a nosotros. No fue que Él dijo, bueno, sí, yo voy a tomar lugar, yo muero y ellos están bien. No, fíjese, humanamente hablando, cuando una persona comete un delito tan grave que requiera la pena capital, aún nosotros como seres humanos tenemos el cuidado de ejecutar a esa persona de una manera que no sufra. En la pena capital se usa o una inyección letal o antes se usaba la silla eléctrica. Yo no sé si eso todavía se usa, pero se trata al ser humano de hacerlo de una forma que no sea dolorosa. Pero esto no fue el caso de Cristo. Dice que Él llevó nuestras rebeliones. Dice que fue herido, molido. Cuando algo es molido, quiere decir que es triturado en pedacitos, fue molido, fue quebrantado de tal manera por nuestros pecados. Él fue culpado por nuestros pecados y el castigo tenía que ser de una magnitud que satisfaciera la justicia de Dios conforme al pecado de toda la humanidad. En esa cruz Jesucristo fue castigado por el asesinato de Caín hacia su hermano Abel. Fue culpado y castigado por cada mentira, por cada crimen. Ahí Jesucristo estaba llevando el pecado, no solamente de quizás usted que se considera muy decente, estaba llevando el pecado de cada asesino, de cada violador, de cada mentiroso, de cada desobediente, el pecado de toda la humanidad, las aberraciones más grandes, más repugnantes, más repulsivas de toda la tierra, el pecado más horrible que muchas veces no queremos nosotros ni mencionarlo, estaba sobre los hombros del Señor. Era el pecado de toda la humanidad completa, la culpa, la sentencia de muerte que le correspondía a toda la humanidad estaban sobre los hombros de un solo hombre. Gloria a Jesús, en esa cruz. Y muchas veces, hermanos, nosotros hablamos de la cruz y hablamos de una forma, no sé, tan superficial y a veces, no sé, tenemos un concepto de la cruz de Cristo, del evangelio de Cristo, como que no encaja con lo descrito en esta palabra, gloria al Señor. Pero aquí la palabra nos dice a nosotros que la cruz es un lugar de muerte, es un lugar de sangre, es un lugar de sacrificio, de entrega. ¿Y por qué muchas veces no queremos mirar a la cruz? Porque duele mirarlo, porque es desagradable, porque cuando miramos a la cruz como realmente es, hermano, eso implica que nosotros también tenemos que morir con Él. Pablo decía en una ocasión, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria al Señor. La cruz tipifica muerte, tipifica negación, tipifica rendimiento total. Gloria a Jesús. El herido fue por nuestras rebeliones, molido, quebrantado. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por el quebrantamiento del Señor nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Gloria a Jesús. Vemos acá, hermanos, que el Señor no vino a la tierra para ganar popularidad. El Señor vino a morir. El Señor no vino a crearse un nombre, un imperio, un estatus. El Señor vino a morir, a dar su vida por la humanidad. Gloria al Señor. Y el proceso de la cruz comienza con una noche de agonía en el Getsemaní. Todos estamos familiarizados. Dice en Mateo 26:38. Cuando comienza ese proceso, dice que el Señor empezó a angustiarse de una forma mortal y le dice a sus amigos, a los más cercanos, el Señor le dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Oren conmigo. Estaba en una presión emocional tan terrible, tan angustiante,
que estaba quebrantado. Dice que oraba y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Gloria a Jesús. El Señor estaba angustiado de tal forma que necesitó la ayuda de sus amigos. Gloria al Señor. Y dice la palabra, volviendo a los pasajes acá, dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová el Padre cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y yo estaba checando algunas de estas cosas, hermanos, de lo que pasó el Señor, y yo hice una listita aquí de todas las características, de todas las situaciones, todos los sentimientos que el Señor iba pasando. Dice que fue azotado, fue herido, fue molido, fue abatido, fue desfigurado. En el capítulo 52, 14 dice que fue desfigurado el Señor. Gloria a Jesús, le desfiguraron su apariencia. En el verso 14 del 52 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El Señor fue desfigurado, fue afligido, fue angustiado, y dice que derramó su vida hasta la muerte. Gloria a Jesús. En el capítulo 12 en el verso 12 del capítulo 53 dice que derramó su vida hasta la muerte, denotando una muerte lenta y muy dolorosa. Gloria a Jesús. El mensaje de la cruz es un mensaje de confrontación. Envuelve sangre, envuelve sacrificio, exige una entrega y un rendimiento total a Dios. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué representa la cruz? En esa cruz el Señor se convirtió en nosotros. Él estaba representando lo que nosotros realmente somos. Gloria al Señor. Estaba representando cada ser humano, cada persona que alguna vez ha pecado delante del Señor. Estaba representado en la cruz del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y dice la palabra, gloria a Jesús. Dice, todos nosotros nos descarramos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Jesús. Dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. El Señor no se defendió. El Señor no se defendía. Fíjese, el Señor siempre estaba, dice la palabra, haciendo bienes a la gente, llevando la palabra, sanando a la gente, haciéndole bienes a la gente. Y dice que siempre estuvo en ese espíritu de mansedumbre, de humildad. Dice que estuvo angustiado y afligido, pero no se defendió de aquellos que se levantaban contra él. Y como un cordero manso fue llevado al matadero y delante de sus propios asesinos ni siquiera se defendió, dice la palabra. Gloria a Jesús. Enmudeció y no abrió su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. El Señor, hermanos, fíjese, la crucifixión, cuando nosotros la vemos desde el trasfondo bíblico, gloria a Jesús, nos hace pensar el precio tan grande que el Señor pasó por nosotros, el precio tan grande que costó nuestra salvación, gloria a Jesús, y nos hace meditar, hermanos, en el evangelio que nosotros estamos viviendo, lo que implica servirle a Cristo. Y muchos de nosotros a veces miramos la cruz de lejos como para no enfrentarnos a este cuadro tan trágico, tan terrible, gloria a Jesús, pero es lo que Dios quiere. El Señor quiere que nosotros miremos la cruz tal y como es, para que podamos entender. Solamente en la cruz, solamente cuando miramos la cruz de frente y entendemos lo que el Señor pasó por nosotros, el sacrificio tan terrible, el dolor tan terrible, no solamente físicamente, porque médicamente hablando, la crucifixión fue un evento tan cruel, tan sangriento, gloria al Señor, que médicamente se usa este término como el dolor más grande. Cuando a una persona se le dice, por ejemplo, que está en un dolor crucial, quiere decir que está en el dolor más intenso que puede haber. La cruz fue tomado como punto de referencia para un dolor, el dolor más intenso que puede existir. Y sabemos que el Señor fue masacrado. Dice la palabra que le pusieron una corona de espinas, fue golpeado,
golpeado, fue azotado, fue desfigurado, fue quebrantado de tal forma que no quedó parecer en él, que se desfiguró su apariencia como hombre. Gloria a Jesús. Fue molido, fue quebrantado de tal manera, hermanos, que fue el espectáculo más violento, más cruel que jamás se haya podido hacer o ver una muerte tan terrible. Gloria al Señor. Pero era lo necesario para que pudiera satisfacer la justicia divina. Gloria a Jesús. Y nosotros, hermanos, como pueblo del Señor, tenemos que meditar en esto. Fíjese, Jesucristo fue el único ser que nació para morir. Vino a la tierra simplemente a morir. Y vivió en esta tierra enfocado en ese propósito, siempre consciente que él no pertenecía a este mundo, que vino a un propósito específico. Gloria al Señor. Y siempre en la tierra caminó siendo maltratado. Hablábamos que fue desechado, fue despreciado, fue menospreciado. Sin embargo, el Señor siempre se mantuvo en ese blanco. Amén. Y nosotros como pueblo del Señor, dice la palabra que Él nos ha dado a nosotros ejemplo que como Él hizo, nosotros también hiciéramos. Gloria al Señor. Y nosotros muchas veces, hermanos, fíjese, como iglesia del Señor, no entendemos y a veces no sé, vimos un evangelio como que tan, no sé, como de tan poco compromiso. Gloria al Señor. A veces cualquier cosa nos hace desenfocarnos, cualquier cosa nos hace dejarlo, cualquier cosa nos hace apartarnos del Señor, dejar al Señor, como si no entendiéramos el precio que Él tuvo que pagar por nosotros. El Señor se negó a sí mismo, negó su propia naturaleza, negó su divinidad, negó todo para venir a buscarlo a usted. Él vino absolutamente sin nada. Todo lo que Él era, lo dejó, lo negó para convertirse en algo que no era solo por nosotros, hermanos. Lo dejó absolutamente todo, incluyendo su vida, para darnos la salvación de nuestras almas. Y nosotros, ¿qué tan fácilmente lo soltamos, nos alejamos de Él tan fácilmente, menospreciamos ese sacrificio? Gloria a Jesús. Dice la palabra que Él fue cortado de la tierra de los vivientes y por nuestras rebeliones, dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Gloria a Jesús. Pero me encanta el pasaje, el verso 9, la última parte, que dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Señor no se merecía lo que aconteció. El Señor no se merecía esa corona de espinas. El Señor no se merecía esos latigazos. El Señor no se merecía que su costado fuese traspasado por una lanza. El Señor no se merecía que lo colgaran de una cruz. Gloria a Jesús. Con clavos sobre sus pies y manos. El Señor no se merecía el martirio, la masacre que se hizo con Él. Y sin embargo, perdonaba. Lo que me encanta a mí del Señor, lo que me toca, que esto nos da a entender lo que el Señor estaba sintiendo como persona, porque aunque era Dios, era un ser humano de carne y hueso. Y vemos aquí que el Señor sufrió internamente, no solamente la masacre física, internamente el Señor sufrió. Dice la palabra que era un hombre de dolores, un hombre que sabía lo que era el sufrimiento, que sabía lo que era el dolor, que sabía lo que era el quebranto, que sabía lo que era pasar trabajo. Gloria a Jesús. Y el Señor espera de nosotros, hermanos, que nosotros entendamos esto. El Señor, en medio de ese sacrificio, de esa muerte tan cruel, tan violenta, dice que en vez de maldecir, en vez de defenderse, dice que enmudeció y no abrió su boca. No se defendió. No solamente no se defendió, sino que oró por aquellos que lo mataban, por sus propios asesinos. ¿Usted ha visto tal cosa? Aquellos asesinos que lo llevaban al Gólgota, a la calavera, aquellos que lo maltrataban, que lo azotaban, que lo escupían, le arrancaron la barba. ¿Qué no hicieron con el Señor? Él simplemente oraba. Él no se defendió.
Sabemos la secuencia cuando estuvo con Pilato. Pilato lo interrogaba. El Señor no contestaba. Solamente decía, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. El Señor simplemente estaba callado. Él sabía cuál era su misión. Él sabía que él había venido a morir por una humanidad que le rechazaba, que no quería nada con él, y aún así él estuvo dispuesto a morir. Gloria al Señor. No se defendió, no trató de buscar venganza, no tomó ningún tipo de retaliación hacia las personas, no hizo nada, simplemente se dejó matar. Y solamente oró por aquellos que le hacían daño. Yo nunca había visto algo así, hermanos. El Señor oró por aquellos que le masacraban. Y el Señor me decía y ministraba mi vida, nosotros somos tan delicados en la manera como vemos el sacrificio de la cruz y cómo le servimos a Cristo. El Cristo que nosotros le servimos fue un siervo sufriente. Fue un hombre que sabía lo que era el sufrimiento, la amargura, el desprecio, el desecho. Amén. Él sabía todas aquellas cosas que a nosotros nos molestan y nos hacen que nos vayamos de la iglesia y que dejemos al Señor. Ya el Señor había experimentado todo eso. El Señor no fue aceptado aún ni dentro de su propia familia. El Señor no fue aceptado en la sociedad. El Señor no fue aceptado por la gente. Solamente aquellos que recibían la palabra, la revelación de la palabra, le seguían. Pero en su gran mayoría, su propio pueblo los rechazó. Su propia familia los rechazó. Amén. No fue tomado en cuenta. Y nosotros, hermanos, a veces tantas cosas, y el Señor me enseñaba a mí, me mostraba a través de esto. El evangelio, hermanos, es algo sacrificado. Es sacrificado. La cruz es un lugar de tormento, es un lugar de angustia, es un lugar de sangre. Es un lugar de sangre. El evangelio no es un centro de socialización. El evangelio costó sangre. Costó la sangre del Señor Jesucristo. Dice que derramó su sangre hasta la muerte. Cuando algo se derrama, es que se sale todo completo y se riega. Su sangre se regó. Su sangre fue derramada por cada uno de nosotros para que nosotros siguiéramos ese ejemplo. Este evangelio que nosotros tenemos, este evangelio que nosotros seguimos, costó sangre. No solamente la sangre del Hijo de Dios, de aquel ser perfecto que vino a la tierra solo para morir por nosotros, sino la sangre de aquellos que le siguieron. Si usted se pone a ver la historia del evangelio, hermano, el camino está bañado de sangre. Es sangre, amor, hermano, es muerte, gloria al Señor, es muerte. Y nosotros como que tenemos una idea del evangelio, que el evangelio es un centro social, que yo vengo a desplegar mis talentos y que si me miran mal me voy. Ese no es el evangelio de la Biblia. El evangelio de Jesucristo implica negación, implica morir a ti mismo, morir a tu ego, morir a tus deseos, morir con Cristo en esa cruz, gloria al Señor. El cántico que estaban cantando durante la ofrenda me encanta. Ese coro a mí me encanta porque habla de la cruz. Fue allí en aquella cruz que Él llevó mi enfermedad, que yo recibí la sanidad. Y nosotros nos gusta mucho cuando nos hablan la sanidad de las enfermedades, pero yo creo que esto denota más la sanidad del alma, la sanidad de nuestras almas, de nuestro pecado que es quitado, no solamente nuestra sanidad física de alguna enfermedad, sino nuestra sanidad interior, la sanidad de la mente. El Señor llevó todo eso para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Gloria a Jesús. Nosotros pensamos que fue algo fácil. Y a veces hay gente que culpa al Señor si se pierde o se va al infierno. Fíjese, Dios nos ama de tal manera que estuvo dispuesto a morir la muerte más cruel y más violenta solo para que tú no te vayas al infierno, para que tú no te pierdas. Gloria a Jesús. Tanto así vales tú para Él, tu alma vale para Él, gloria a Jesús, por nuestra decisión. Amén. Es nuestra decisión creer ese sacrificio y servirle como Él dice. Fíjese, hermano, solamente nosotros entendiendo lo que pasó allí en esa cruz, solamente entendiendo lo que esto significa y lo que Jesús representaba allí,
va a traer sanidad a nuestras vidas, va a traer libertad a nuestras vidas, porque mientras no entendamos esto, mientras no tengamos claro el sacrificio de la cruz, no le vamos a servir al Señor como debe ser, como es digno, como es correcto. Gloria a Jesús. Vamos a tener una percepción del evangelio distorsionada. Por eso vemos que hoy seguimos tanta gente que dicen ser siervos del Señor, pero que no representan para nada a Cristo. Gloria al Señor. Que nos predican mensajes quizás homiléticamente perfectos, pero que dejan el alma sedienta, no llenan el alma, quizás deleitan el intelecto de la persona, pero no satisfacen el alma. Lo único que satisface el alma sedienta es el sacrificio de la cruz, el sacrificio real de la cruz. Gloria al Señor. Fue allá en aquella cruz que llevo mi enfermedad. Ese cántico me encanta. Gloria al Señor. Aleluya. Él se convirtió en nosotros en aquella cruz. Gloria a Jesús. Toda nuestra suciedad, toda nuestra inmundicia, los pecados más repugnantes los llevó el Señor en la cruz. Gloria a Jesús. Lo único que va a producir un cambio en nosotros es entender el precio que el Señor tuvo que pagar por nuestra salvación. Gloria a Jesús. Y en esta tarde, yo quiero, hermanos, que nosotros meditemos en esto. Yo no voy a hablar mucho en esta noche, gloria a Jesús, en esta tarde, perdón. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí. Gloria a Jesús. Si se puede poner de pie. Vamos a hacer una oración. Y yo quiero que usted medite. Que usted medite en esa cruz. Que usted medite en lo que Cristo hizo. Yo quiero que usted piense paso por paso en lo que el Señor pasó, que usted medite y piense en esa corona de espinas, que usted medite y piense en esos azotes, que usted medite y piense en esa herida que le hicieron en su costado, en esos clavos que atravesaron sus manos, gloria al Señor, en esa muerte lenta y dolorosa que el Señor pasó por nuestros pecados, tomando su lugar, el lugar de cada ser humano, por pecador y por repugnante que fuera, el lugar de cada ser humano estaba ahí en Cristo, delante de Dios, recibiendo la ira de su propio Padre por nuestros pecados, recibiendo el castigo que nos correspondía a nosotros, recibiéndolo Él, siendo Él inocente. Gloria al Señor. Vamos a clamar y pedirle al Señor que nos dé una revelación clara, un entendimiento claro de lo que esto significa, y vamos a pedirle al Señor que en este día Él trate con nuestros corazones, que podamos hacer un nuevo compromiso con el Señor, que podamos servirle como Él merece, que podamos honrar ese sacrificio con nuestra vida, que podamos morir con Él, gloria al Señor, y servirle con todo el corazón, con toda el alma. Rey de gloria, te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Rey, glorificamos tu nombre, Padre amado. Oh Señor, nos aquí ante tu presencia, Rey. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor, y nosotros te pedimos en este día, Rey, que seas tú tratando personalmente con cada vida que se encuentra aquí presente, Señor, con cada uno de nosotros, que seas tú tratando, que seas tú ministrando, que seas tú dándonos una revelación de tu gloria, de tu poder, que seas tú, Señor, revelando la cruz, revelando, Señor, el milagro de la cruz en nuestros corazones, Rey, que entendamos el precio, que entendamos, Señor, lo que tú dejaste, lo que tú pagaste, Señor, que entendamos lo que cuesta esa sangre, Rey, esa sangre derramada por nuestros pecados, por nuestras maldades, Señor. Danos revelación de lo que esto significa, Rey del cielo. Te pedimos que seas tú tratando personalmente, que tú abras nuestros ojos, que tú pongas sensibilidad en nosotros, Señor, que tú nos hagas entender, Rey de gloria, el evangelio de la Biblia, el evangelio de la cruz, Señor, y que seas tú, Rey del cielo, Padre, cambiando nuestros corazones. Dios mío, Señor, revélate, liberta las mentes, las voluntades de los corazones, Señor. Te pedimos que seas tú obrando, que seas tú, Señor, glorificándote, Rey del cielo. Oh, te damos gloria
gloria, te damos alabanza, Señor, y te damos honor, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios. Damos la parte a la hermana Carolina. Amén. Gloria al Señor, aleluya.